Muy buenas tardes a los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una edición más de Otras Voces, el programa que justamente da voz a los que no tienen voz o a los que a veces estamos ya cerrados, ahora que andan cerrando medios inclusive. Eso también vamos a ver si tratamos con nuestros invitados, con quien damos la bienvenida. Tenemos a Jacobo García, quien es analista. Y acá también estamos con Mario Ramos, nuestro amigo que ya nos visita por segunda vez. Jacobo es la primera vez que está con nosotros, pero esperamos que no sea la última, que sigamos haciendo algunos análisis. Vamos a empezar obviamente con los temas de coyuntura y vamos a empezar con el tema que ya lo topé, que es esto de que, bueno, a ver, muchos colegas, muchos analistas, hoy no es que se congratulan, pero también no se solidarizan con el tema de Radio Pichincha porque dice, pero es que en el otro gobierno también cerraron Teleamazonas, Radio Splendid, Radio Diario El Hoy y todo lo demás. ¿Qué opinas tú, Jacobo y Mario, sobre este cierre de Radio Pichincha? Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí y un gusto venir las veces que haga falta para compartir aquí con ustedes ideas, opiniones y análisis, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya es otro elemento más de esa máscara que se cayó hace tiempo de este gobierno, que se vendió como el gobierno de la libertad, de la democracia, de la reinstitucionalización, y creo que desde ya los últimos años, meses, eso ha quedado en evidencia que no es así. Y hasta tal punto no es así, que no es solo que ha sucedido ahora esto de lo de Pichincha Universal, sino que también hemos visto la fuerte inversión que han hecho en renovación de armamento no letal, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, cómo después de haber tenido un informe desfavorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la respuesta a eso ha sido un desprecio absoluto, o sea, pero desprecio absoluto a ese informe. Entonces, no insisto, ¿de qué gobierno hablamos de libertad, de respeto a los derechos humanos? Y por otro lado, creo que es, claro, ¿por qué no ha habido tal vez este elemento de solidaridad en los actores políticos, mediáticos y demás? Porque creo que esto es fruto de esta falsa transitocracia que llevamos viviendo 2 años, en las que el único elemento en común de los actores que están gobernando o ayudando a gobernar a esta coalición de poder, el único elemento en común es el anticorreísmo y el odio al gobierno anterior, punto. O sea, entonces cuando tú lanzas una transición donde tu único elemento aglutinador es el odio al gobierno anterior, pues vas a tener este escenario en lo que no, pues esto no es tan grave, es que antes hacían esto, sí, ahora pasa esto, pero es que antes hacían lo otro. Y al final acabamos en un país como el de ahora, donde hay un caos absoluto, donde no hay gobierno, no hay gobernabilidad. Y bueno, pues a un año de las elecciones que habrá que ver en qué deriva esto, ¿no? Mario, ¿tú qué opinas sobre lo que estamos viviendo en este momento? A ver, que yo recuerde, nunca se cerró un medio en el gobierno de Correa. Que yo recuerde, no sé si tú me corriges, pero... O sea, se cerró Teleamazonas creo que por 3 o 4 días, creo que era en 24 de diciembre, algo así. Pero, a ver... Y fue una sanción. A ver, pero fueron... A ver, lo que pasó, hagamos un poco de historia. O sea, lo que pasó fue que antes había un absoluto monopolio de la opinión, ¿no? De los medios de derecha, hablemos claro, ¿sí? Y lo que hizo el gobierno de Correa es ir rompiendo ese monopolio. Y frente a que vieron reducidos sus espacios, obviamente, y frente a la aprobación de la ley de comunicación, que recordemos, tuvo una resistencia tremenda, que se aprobó creo que al tercer o cuarto intento, porque hubo constitución de por medio, hubo consulta de por medio, no, algunas cuestiones para aprobar esa ley de comunicación que la resistieron tremendamente para que no se apruebe, ¿sí? Finalmente se aprobó. Entonces ahí se fijaron ciertas reglas de juego para que haya una comunicación democrática, o sea, que toda democracia debe haber, ¿sí? Y claro, o sea, antes hacían lo que les daba la gana, ¿no? Y entonces ahora con esa ley se empezó a sancionar, pero bajo normas de derecho, no fue que una imposición dictatorial ni nada por el estilo. Además, el supuesto no consentido de que se haya cerrado algún medio, como yo digo, no recuerdo que eso haya pasado.
no han dejado de tener casi el monopolio de los medios de comunicación. En cambio acá, en el caso, digamos, de las voces ciudadanas, ¿no es cierto?, son contados con los dedos de la mano los medios de comunicación, contados con los dedos de la mano. Entonces, y a pesar de eso, ¿no?, por la fuerza, ¿no?, de la opinión que generan, ¿no?, que además es democrática, porque no únicamente son invitados, por decir, voces de izquierda a esos medios. O sea, ustedes revisan los invitados de Radio Pichincha, es de todo el espectro político, absolutamente de todo el espectro político. Uh-huh. Entonces, simplemente lo que pasa es que escuchar análisis, ¿no?, diferente, les genera inquietud. Simplemente, eso es todo, y quieren mantener otra vez, recuperar ese monopolio de la opinión que tenían y que la han perdido, ¿sí? ¿No? Y eso es lo que está pasando lastimosamente con el pretendido cierre de Radio Pichincha, pero como yo dije en un tuit, el pueblo quiteño es libertario y eso lo que va a hacer es simplemente incrementar su capacidad de lucha y resistencia. Ahora, parece que el único pecado que tuvo Radio Pichincha es haber abierto micrófonos esos días de octubre para darle voz a los ciudadanos, pero eso también hicimos nosotros, los medios digitales. Sin embargo, obviamente estamos casi en la misma línea, nos tienen catalogados como que somos los propagadores de las fake news, pero lo que nosotros hicimos fue transmitir lo que estaba pasando en ese momento en las calles. ¿Qué opinas tú de este papel que cumplimos en ese momento las plataformas digitales, Jacobo? Sí, no, fue un papel fundamental. Creo que estuvo muy claro que por parte de los grandes medios hubo un relato más o menos unificado, no sé hasta qué punto preparado o no tengo pruebas, pero uno sospecharía que sí hubo cierto acuerdo con el poder para transmitir un relato uniforme y controlado desde arriba. Dijeron que habían tenido reuniones, ¿no? Así parece. Y hoy nos hemos enterado, además, ¿no?, comentaba el portal Primicias, que se gastó más de $1 millón para la estrategia de comunicación, en la que se incluye, entre otras cosas, tener de su lado a voceros mediáticos, supuestos influencers y demás, que estaría bien saber quiénes fueron, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, es bastante probable que hubo, ¿no?, esa especie de acuerdo en contar un relato que era un relato, hablando de fake news, creo que era un relato, si no falso, bastante sesgado, ¿no? O sea, esta teoría de lo que está sucediendo es un golpe por parte de unos conspiradores. Los conspiradores son correístas y de lo que se trata es de destrozar la democracia, por lo tanto, debemos estar todos unidos rechazando eso. Eso, en primer lugar, flaquea bastante esa versión, porque hasta el día de hoy yo no veo las pruebas de quiénes incendiaron la Contraloría. O sea, volvemos a ese tema, volvamos. ¿Quién incendió la Contraloría? Yo no he visto hasta ahora ningún correísta que se le haya demostrado que ha estado ahí, con bombas Molotov o con lo que sea, incendiando eso, que lo demuestren. Y no contentos con eso, el otro día el señor presidente en su cadena nacional volvió a insistir otra vez en lo mismo. ¿Dónde están las pruebas? Si tanto critican que Radio Pichincha, ustedes o todos somos transmisores de fake news, ¿hasta cuándo van a ser ellos, no transmisores, fabricadores de fake news? Entonces, esa versión era tan evidente que cojeaba por todos los lados y era tan evidente que la gente no es estúpida, porque la gente estuvo en las calles, vivió lo que fue octubre, que no hubo más remedio que acudir o formar colectivamente a través de lo digital, a través de las calles, una historia paralela de lo que estaba ocurriendo. Y al final, obviamente, los medios digitales fueron, por su propia naturaleza y por su propio objetivo, fueron esa correa de transmisión más ciudadana, más horizontal, que dio voz a lo que estaba pasando en la calle y donde se fue gestando día tras día y colectivamente una narrativa diferente a lo de octubre, que era una narrativa más de estamos protestando contra un gobierno que no escucha, que impone, que está imponiendo un plan de gobierno que no fue refrendado por nadie en las urnas, y la total, absoluta represión que hubo aquellos días, que además de que ha sido reconocida por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es ningún organismo bolivariano, correísta ni proletariado,
además de eso es que fue evidente, o sea, parte de cómo se rompió el cerco mediático fue estos vídeos que nos llegaron a todos a través de WhatsApp, ¿no? De Facebook, de Twitter, donde veíamos, pero unos heridos, una represión y unas bombas lacrimógenas a gente que no estaba provocando en esos momentos. Entonces, ese relato hizo aguas y yo más bien me solidarizo y aplaudo la labor de todos los medios digitales, no solo medios, también personalidades que ellos mismos fueron a las calles y con una cámara, ¿no? Que esto es muy propio de estos nuevos tiempos, pues fueron narrando otras historias y luego que la ciudadanía elija a quién quiere creer o con qué versión se queda, pero que no nos digan desde el gobierno que solo la versión de ellos era la verdadera y todo lo demás formaba parte de un plan conspiranoico que yo no sé ya hasta cuándo van a insistir con eso, ¿no? Sí, porque ya vamos ya cerca de 3 años y seguimos con lo mismo, ¿no? Que la culpa es de la vaca, como dice. Así mismo. ¿Qué opinas tú, Mario, sobre esta contestación que tuvo la ministra de Gobierno ante el informe de la CIDH, cuando dice que es totalmente sesgado y que no han tomado la versión del gobierno? A mí me da realmente lástima, ¿no? Personas que frente a evidencias claras y frente a hechos concretos no les queda más que hacer el ridículo. No, y abonemos que ella era una representante de la lucha para los derechos humanos, ¿no? Pues feminista. Se hunden en el pantano de su propio ridículo, cada vez más con esas respuestas. Eso es lo que ha hecho la señora Romo, ¿no? Entonces, no tiene, es que frente a la evidencia evidente, disculpen la redundancia, no le queda más respuesta ridícula que esa. O sea, no tiene respuesta, no le salió más, como quien dice, no le quedó otra, ¿no? Y yo creo que, mira, afortunadamente el desarrollo de las fuerzas productivas, como decía Marx en un momento, va a hacer que necesariamente se democratice la comunicación, entre otras cosas. Y el desarrollo de las fuerzas productivas, un elemento del desarrollo de esas fuerzas productivas es justamente las nuevas tecnologías de la comunicación, y que está en manos de la gente. ¿Cómo controlas eso? ¿No? ¿Cómo controlas esto? Y la gente cada vez aprende a manejar mejor esos medios de comunicación, sabe discernir, saben cuando le mienten, sabe cuando es un meme, sabe cuando hay algo oculto, tienen seguidores, saben seguir a personas que consideren que su opinión es clara, objetiva. O sea, no se le puede meter gato por liebre a la gente ahora, fácilmente. Entonces, claro, como tú dices, en octubre los medios de comunicación alternativos y las redes sociales jugaron un rol fundamental. Si no nos hubiésemos enterado absolutamente de nada, ¿no? Y eso es lo que le ha afectado, ¿no? Y claro, mira, eso de cogerle a 19 taxistas como supuestos agentes de inteligencia, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es las respuestas tan a la ligera de la señora Romo, como decir, al menos uno era de inteligencia venezolana. El día de ayer estuvo por aquí el ministro para Asuntos Multilaterales de Venezuela, que está tratando sobre el tema de los mitos de la migración. Uh-huh. Y a él le preguntábamos, ¿no? Le decíamos, ¿cómo poder, o sea, determinar que es alguien de inteligencia? Y dice, bueno, nosotros nadie les pregunta, no nos dicen nada. Pero claro, o sea, decir que es que no nos llevamos bien con el gobierno de Venezuela, pero no que les reconocieron a Guaidó, o sea, no entiendo realmente. Mira, y además bueno, nos quiere tomar el pelo porque los servicios de inteligencia no funcionan así. O sea, exacto. Como te digo, un ministro de Estado no actúa de esa forma. A ver, si supuestamente los taxistas eran agentes de inteligencia, debe haber habido una investigación por medio de un servicio de inteligencia. Fotos, ¿no? Fotos, anteriores. Pruebas. No hubo nada. Los hechos demuestran que no hubo nada. Ni nada. O sea, no hubo nada. Simplemente fue generar una noticia en ese momento para un poco, ¿no? Generar esa matriz de opinión, ¿no? De comunicación, de que atrás de todo esto están los cucos venezolanos, ¿no es cierto? Los cucos bolivarianos, los cucos correístas, ¿no? Entonces, mira,
no funcionan así los servicios de inteligencia. No funcionan así. O sea, ni siquiera, no digamos inteligencia, digamos investigación por lo menos. O sea, los servicios de investigación, de policía por lo menos. Claro, y ahora resulta que asoma un nuevo actor, ¿no? Resulta que ahora Diario El Telégrafo el día lunes nos dice que son gente allegada al Partido Laborista de Brasil. O sea, ya ni siquiera son los saiyajines, como yo les digo, saiyajines cubanos, venezolanos, sino ahora el Partido Laborista. Es otro actor el que está ahora ya. O sea, el relato del Telégrafo también es... Así es. Es de llorar a veces. Así es, pero yo creo, perdón, es clave, estoy totalmente de acuerdo con Mario. O sea, ¿por qué hicieron esto tan burdo, creo yo? Es porque en ese momento ellos sentían que ya el desborde de la otra narrativa ciudadana, alternativa, de los medios digitales, ya estaba superando la versión de ellos. Entonces, necesitaban ese distractor de, no, mira, aquí están. Luego ya veremos si demostramos o no demostramos. Pero tenemos hasta un precandidato presidencial que dijo en un tuit de que a estas personas se les encontró sin documentos, bajándose de un avión, armados con subametralladoras. Bueno. O sea, y ya no, yo no veo la crítica a este candidato, a este precandidato. Pero si, mi querido amigo, si hasta el día de hoy no reconocen todavía el tremendo papelón con el puente, Mataje. Y se fueron ayer a estar ahí. Estuvieron ayer paseando, que yo estaba preocupado, digo, capaz se van a caer por un desfiladero, o sea, y resulta que no, ha habido ya, está unido y conecta a un país con otro. Si no son capaces de reconocer eso, ¿qué les vamos a pedir? O sea, no. Viven en un mundo aparte y ya está, o sea, no. Creo que el poder, cuanto más encerrado en sí mismo está y cuanto más temor tiene a lo que hay fuera, que saben que no conecta con ellos, lo único que va a hacer es encerrarse, protegerse hasta que la olla explote. O sea, no creo que pero el ridículo es de todos los países occidentales, eso de reconocer a Guaidó, un tipo que va a media calle a decirse yo soy presidente ahora en adelante y recibirle como si fuera jefe de Estado. O sea, es increíble, es increíble. Claro, o sea, se autonombra presidente, pero quiere ser presidente de la Asamblea. O sea, se autonombra dictador porque quiere todos los poderes. Pues. Claro. Entonces no se entiende. Ahora, con este panorama que estamos viviendo ahora, primero preguntarles, ustedes, o sea, ya sabemos que quien le apalanca a este gobierno son los grandes empresarios, los medios. ¿Qué se viene en temas electorales? Porque ahora vimos una encuesta que salió por ahí, que ni siquiera está oficialmente reconocida por Informe Confidencial, sino que salió por ahí, en donde ponen unos actores y que a mí personalmente me da la idea de que es una estrategia de la derecha como para plantear una unión al ver que los números de cada uno de sus candidatos no les da. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sí, a ver, creo que sí, pero a la vez sí es real. O sea, no porque esa encuesta en concreto sea real, sino porque, digo, yo que vengo de ese mundo y me dedico a ese mundo, sí le puedo asegurar que por ahí van los tiros, pero también hay que saber interpretarlos. O sea, no es, y más estando a un año todavía las elecciones y demás, que eso es lo que me gustaría que podamos desarrollar ahora. Pero obviamente, a ver, sí, creo que fruto de la torpeza que tienen, se dan cuenta de las cosas 3 meses después, ¿no? O sea, viven tanto en su mundo que cuando uno va avisando, ¿no?, de las cosas, va poniendo ahí hipótesis, análisis, te desprecian, pero luego 3 o 4 meses después siempre te dicen, sí, tenía razón. Bueno, qué bueno. Creo que cuando ya van dándose cuenta, ¿no?, de que octubre cambió al país, de que gestó un nuevo escenario del que ahora hablaremos, ahí es cuando se asustan y empiezan efectivamente a hacer esta presión a los grupos que ellos consideran de derecha, que pueden salvar un poco la debacle, entre comillas, que puede venirse el próximo año, ¿no? Entonces, para entrar un poco en esto y ahí compartir ahora la opinión de ustedes, a ver, yo creo, vamos de lo cierto a lo incierto, ¿ya? ¿Qué es lo cierto que tenemos hasta el día de hoy? Tenemos 4 actores que más o menos ordenan hasta cierto punto las identidades y las preferencias electorales hacia el 2021. El correísmo, el movimiento indígena, más que movimiento indígena, estas 2 figuras que salen de octubre, que son Vargas e Issa, ¿no? Eso por el lado más, qué sé yo, plebeyo, de izquierda, popular, llámenlo como quieran, ¿no? Y por el otro lado, 2 identidades más tradicionales, que son la de Nebot y la de Lasso,
que es justamente a quienes estaban hablando Ujú. estas personas que empezaban a idear encuestas. Estas 4 identidades hasta el día de hoy ordenan buena parte del escenario, pero aquí señalo otro elemento que es muy importante, que es, hay un gran descrédito en general, cansancio, hartazgo, protesta contra todo el sistema político y los actores que lo componen. Eso lo vemos en que hay altas cifras de nulo, blanco, no creo en ninguno, todos son iguales, que venga alguien nuevo, etcétera. Entonces, hay un campo no despreciable que hay que ver cómo se va configurando según los actores que entran, que salen, según todas las tácticas, estrategias políticas, pero a nivel de la sociedad hay un campo importante de espera hacia algo que no sé si se materializará o no, pero hacia algo que podríamos llamar outsiders, nuevos líderes, renovación, un poco que hable en los términos que la gente está esperando. Entonces, esta sería mi primer pincelada, de ahí si quieren luego vamos complementando más, ¿no? Mario, ¿tú qué opinas sobre este tema? De la famosa encuesta que les dio, creo que... Que ahí, ojo, perdón, menospreciaban mucho lo que es el voto Correa, ¿eh? O sea, esa encuesta, pues sí, obviamente adrede sacaron esa, porque ponen a Virgilio Hernández que en el top of mind de la gente, o sea, en el... ¿cómo se diría? Es un... En el imaginario. Exacto, pero en el imaginario inmediato, ¿no? En lo claro. que uno conoce inmediatamente, no es un personaje tan conocido por el nombre. Le pones en foto y es otra cosa, pero por el nombre te aseguro que mucha gente, mucha la base correísta dura de la costa, por ejemplo, no lo va a asociar directamente con Virgilio. Si tú pones a Rafael Correa en esa papeleta, ahí ya la cosa cambia y bastante. Cierto es que Correa lo más seguro que no vaya, sí, pero estamos de acuerdo, y el 2019 nos dio ese antecedente, que la identidad correísta fuerte es capaz de, en unos meses, trasladar eso hacia el candidato que ellos eligen. Ejemplo, Paola Pavón Pichincha, ejemplo, Leonardo Orlando Manaví. Entonces, ahí es donde está la trampa. Luisa Maldonado en Quito, por ejemplo. Que efectivamente. Entonces, si tú le pones ahí ese 20% de identidad dura, más la identidad dura del mundo indígena, que no es solo la identidad que ellos tienen clásica, ¿no? En la Sierra Centro y Amazonía, sino que tienen ahora esta nueva identidad que recoge Octubre, la ciudadanía rebelde, jóvenes, protesta, ¿no? Eso, a día de hoy, supera con creces lo que es el otro polo de la derecha y por eso es que están tan asustados al día de hoy. Entonces, les decía yo también que a muchos les puso nerviosos, ¿no? Que saltaron en las redes sociales y dijeron que chuta, que poco más y se viene la debacle si es que sigue creciendo el correísmo. Bueno, ahí están las consecuencias. Mira, hay encuestas y encuestas, ¿sí? Las encuestas también son una herramienta de combate, por decirlo de alguna manera, en el escenario de la lucha política electoral, sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se indignara, ¿no? Y dijera, no, el Mario es presidenciable, me pueden poner de presidenciable con el marketing que hay ahora, ¿no? Claro. O sea, me levantan y dicen, no, saca mañana una encuesta, este outsider tiene el 50%, no sé qué, no puede. O sea, en el capitalismo los productos se crean así y se venden así. Así es. No, yo me pongo ese ejemplo para un poco graficar la cuestión, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué quiero decir? Que tú, como se dice, como dicen los militares, ¿no es cierto? Tú preparas el campo de batalla. ¿Y cómo se prepara el campo de batalla? ¿No? Con encuestas. Diciendo, este está bajo, este está alto, este más o menos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y van generando, ¿no? Las corrientes. Pero ellos ya saben, pero ellos ya tienen una estrategia política. Ellos ya saben quién va a ser el verdadero candidato. Ellos ya saben cuánto el mismo tiene o sea, hay investigaciones más reales, más objetivas, digamos, más profundas, ¿sí? No recuerdo ahorita la palabra, ya me voy a acordar, ¿no? Entonces, mira, tú vas desarrollando el escenario. El típico error, ¿no? Yo siempre he dicho, el error que cometió Correa es creer mucho en las encuestas, pero las encuestas, ¿no?, que le presenciaban a todo el mundo y no hizo sus propias encuestas o no confió o no desarrolló un instrumento un tanque de pensamiento, por decirlo de alguna manera, claro, que le haga verdaderas investigaciones más complejas, más sistemáticas en el tiempo, ¿no? Estratégicas, ¿me entiendes? Entonces, si viene cualquier encuestólogo
y te dice esto y dicen, Moreno es el único que puede ganar, no te crees, ¿no? Y alguien que creía ciegamente las encuestas de esa manera se trae el cuento, entonces te ponen a Moreno, ¿sí? Pero, ¿qué tal si aparecía otro candidato o le elevaban, como dije yo, ¿no? ¿Qué tal si X cuadro de la Revolución Ciudadana le decía no, ¿no? Le iban formando como líder, ¿no? Una persona más confiable, más creíble, ¿no? Más leal al proceso. Y ganaba. Yo, ahí en las entrevistas que me hicieron en esa época, yo planteaba siempre esto. Cualquier candidato que ponga el correísmo, la tendencia, gana. Cualquiera. No entendieron esto los correístas. No entendieron nunca. Lo que pasa es que hay divisiones también dentro de cada una de las Sí, de las hay tendencias. intereses, obviamente, juegos, pero aquí estaba en juego un proceso, ¿me entiendes? Y no una encuesta, no la supuesta intención de voto de X personaje, ¿sí? ¿No? Y había cosas que analizar. Los mismos Wikileaks, donde ya se denunciaba a Moreno, ¿no? Que a poco se dignaron en conocer e introducir, ¿sí? Entonces ahí estaba toda la información. Entonces, lo que quiere decir es que ahora con esta introducción voy a lo que quiero decir. Mira, es interesante, ¿no? Y sospechoso al mismo tiempo que se ponga Vargas y no a Issa, ¿no? Como principal. Qué raro, ¿no? ¿No será que quieren quemar la imagen de Vargas? Qué raro, ¿no? O sea, ¿quién es preferible para la derecha, Vargas o Issa? Obviamente Vargas, ¿no? Estoy de acuerdo. Obviamente Vargas. Lo están elevando a Vargas, como dije yo. No, el producto es Vargas, no Issa. ¿Se dan cuenta? Así es. ¿No? ¿Qué intención hay ahí? ¿No? ¿Qué intención hay ahí? Claro, porque ¿No? si vamos a la gente joven, por ejemplo, se identifica más con Issa que con Vargas. Exactamente. Si Vargas fue la estrella en ese famoso Diálogo. diálogo que lo vieron Claro, toditos, más O sea, que un su mundial de ejemplito fútbol. del tractor, Bueno. se bajó un ministro, o sea, no Más que se un bajó, mundial de pero o sea, fútbol. le bajó Los la hicieron moral. pedazos por arriba y por abajo. Y obviamente la tendencia correísta confiaría más en un Issa que en un... O sea, sería más viable una alianza electoral con la tendencia correísta entre Issa y la tendencia correísta, ¿sí? Sería más viable, más factible. ¿Por qué? Porque Vargas ha dicho cosas contra el correísmo. Entonces quieren partir esa tendencia, quieren destruir esa tendencia. ¿Te das cuenta? Quieren destruir la unidad, porque la unidad del movimiento indígena más popular, ¿no? Y por decirlo de alguna manera, porque también el movimiento indígena no es que es homogéneo, Así es. no es homogéneo, ojo, es policlasista, ¿no? Hay muchas ideologías ahí dentro, ¿ya? Entonces, la tendencia más, digamos, popular, nacional popular del movimiento indígena, lo lógico sería que se una con el correísmo, ¿sí? Eso quieren impedir, ¿no? Y las encuestas juegan un rol en ese aspecto. Ahora, se ve una división en bastantes lados, ¿no? Por ejemplo, en el mismo correísmo hay algunas tendencias, por ejemplo. Hay los que están pro Pavón, los que están pro, no sé si es Marcela Guiñaga o Ronnie Aliaga, y también los pro Pavel, digo, de lo que se ha visto. Así, no. Pero también hay una tendencia de revivir a los cadáveres políticos. No, porque asoman nomás, por ejemplo, en el lado del movimiento indígena, estamos viendo a los antiguos dirigentes. Ya le vemos a mismo Luis Macas, le vemos a la señora Tibán, y del lado de la derecha vemos un Dajig, un Maguad que quiere lavar la imagen. Asomó por ahí a Ramiro Rivera, que yo pensé que ya ni estaba acá Pero César, mundo. Todos esos son fuegos artificiales. Mira. ¿Tú crees que sean juegos artificiales o que tú acabas de para nombrar desviar la son atención? fuegos artificiales? ¿No? El juego profundo, el real se está cocinando, ¿no? Eso va a aparecer en el momento oportuno, ¿ya? Pero y justamente para eso sirven las encuestas. Mira, yo dije en un artículo que escribí hace algunos años, Nebot nunca va a ser presidente de este país, nunca. ¿Has firmado Sí, que nunca? doy firmado que nunca va a ser presidente de este país. Y él se autosepultó en octubre, aún más. Entonces él no va a ser el candidato. Aquí en Quito nadie, es una expresión, ¿no? Solo sus fans van a votar por él, ¿ya? Entonces él no va a ser presidente de la República. Ellos están construyendo, el próximo escenario, el próximo proceso electoral va a ser un proceso de outsiders, ¿sí? Puro outsiders va a haber. La mayoría van a ser outsiders. Y ahí vamos al análisis, ¿no? ¿Qué nos deja octubre y cómo está el escenario ahora, Jacobo? Sí, a ver, ¿qué nos deja octubre? A ver, octubre nos deja varias cosas.
Primero, creo que esa línea divisoria, conflictiva, ¿no?, que separaba la competencia político-electoral de la anterior década, que era correísmo-anticorreísmo, creo que después de octubre perdió un poquito vigencia o se abrió, como que se entremezcló un poco con otra línea que yo creo que es la de, no sé cómo llamarlo, tal vez algunos dirán que es de clase, yo creo que es una especie de clase, pueblo, que se identifica y se reconoce a sí mismo como pauperizado, como que no está siendo escuchado, representado, ¿no? Donde también hay cierta connotación ideológica, porque yo creo que en octubre, y ahí lo vemos en tus fotos, o sea, gobierno sin FMI, eso es ideología. O sea, digo porque ahora está muy de moda, ¿no? Esto de no hay ideología, la ideología no cuenta. Entonces creo que sí se está abriendo un campo que se está resignificando a sí mismo, que es este campo de lo popular, lo nacional que dice Mario, donde, claro, parte de ello está representado por el correísmo, parte de ello también, fruto de lo de octubre, tiene cierta esperanza o cierta credibilidad en aquellos líderes indígenas, ¿no?, que salieron triunfantes de esto, pero también hay todo un espacio de desafección que todavía no está siendo cubierto por nadie y que efectivamente es proclive para nuevos liderazgos y nuevas cosas. Lasso y Nebot lo tienen muy complicado. Yo creo que comparto ahí con Mario, o sea, lo tiene muy complicado porque, claro, no solo octubre cambió el escenario, o sea, Lenin Moreno cambió el escenario. O sea, cuando él ya, esta descorreización, ¿no?, este giro al modelo neoliberal, esta obsesión en enterrar a Correa y al correísmo, y esta alianza medio móvil y por detrás, ¿no?, de los grupos de poder, a veces más visible, a veces menos, con Lasso, los socialcristianos y demás, esto hace que ellos mismos hayan vaciado su discurso y esperanza de cambio ahora mismo en el próximo proceso electoral. Y en octubre, al haberse alineado tan claramente con el bloque de poder contra la ciudadanía en resistencia, pues esto obviamente hace que vayan a tener muy complicado poder hacerse triunfantes en el próximo proyecto electoral. A día de hoy, un poco lo que se ve más claro es si el correísmo logra, porque aquí hay mucha incógnita también, pero si logra ir con cierta unidad y coherencia, ¿no?, hacia el 2021, si el movimiento indígena, aquí está la clave, lo que dice Mario también, logra convertir octubre en cierto imaginario de continuidad hacia un plan programático de gobierno, en alianza o no con quién, pues en teoría ese campo es el que está mejor posicionado a día de hoy, pero también ya sabemos cómo es este país, luego habrá divisiones, habrá todos estos juegos, ¿no?, que dice Mario también, habrá enfrentamientos, divisiones, habrá outsiders que aparezcan y que parece que no han salido de la nada, pero en realidad son hilos también de un juego, ¿no?, que hay detrás de esto, porque, hombre, a ver, yo siempre digo, hay actores de las élites que son estúpidos, sí, pero, hombre, las élites no creo que sean tan estúpidas, tienen... El poder económico está mezclado con el poder militar, estratégico y demás, y, hombre, por detrás sé que no son estúpidos y saben que van a tener que jugar a distractores, outsiders, para ir alineando un poco ese campo donde ellos pueden competir. Pero creo que lo van a tener complicado. O sea, van a ser de aquí a un año puede pasar de todo, pero creo que va a ser un escenario bien interesante. El problema que hay siempre, y con esto cierro, en el campo popular y la izquierda, es que pues siempre hay divisiones. O sea, y en este país más, y en el mío también, ¿no? Esto es una constante, pero aquí, claro, como hay divisiones en torno a lo regional, a lo étnico, a lo histórico, a lo qué sé yo, entonces ya no es solo que la izquierda o lo popular se agrupe, es que dentro de esa agrupación hay que ver las rivalidades de cacicazgos, de temas regionales, lo que decía Mario de Vargas, o sea, Vargas creo yo, no sé si me equivoco, me corrigen, para mí representa más ese movimiento indígena amazónico, que ve la política más en clave territorio, ¿no? Es decir, la lógica territorio amazónico contra... No es tanto ideológico, Vargas, para mí, es más esa concepción territorial de la vida, la sociedad y la política,
donde efectivamente puede estar más a un lado o a otro. Entonces, eso lo van a contraponer a UNIZA, donde a mí me ha sorprendido, yo lo he conocido hace poco, tiene una preparación política, ideológica interesante, ¿no? Este mariateguismo que se ve en él y que se nota que él entiende la política de otra manera. Entonces, aquí es donde vendrán los juegos de los que Mario sabe mucho más que yo y me gustaría también oírlo, ¿no? Mira, aquí también juega la variable geopolítica. Claro. ¿Sí? O sea, no podemos ver las elecciones del próximo año solo en clave local. Mira, yo no creo que yo tengo esa tendencia, ¿no?, a ver las cosas de manera más geopolítica a veces, y no me suena lógico que Estados Unidos haga tanto esfuerzo por derrocar a los gobiernos nacional populares, llevar a cabo golpes de Estado como el boliviano, como en Honduras, y poner dictaduras de nuevo tipo, como digo yo, para luego dejar nomás que se den elecciones transparentes. Es una contradictoria, ¿no es cierto? Tú haces tanto esfuerzo para derrocar gobiernos nacional populares, ¿no es cierto? Y luego permites que se den elecciones transparentes. Así nomás. Cuando saben que van a perderlas. Porque si hubiera elecciones transparentes, las van a perder. Está clarísimo que las van a perder. Si le permiten jugar limpio al MAS. En Bolivia, el MAS va a recuperar el poder. Barre. ¿No? Si le dejaran jugar limpio a Zelaya en Honduras, Zelaya gana las elecciones, barre, ¿no? ¿Y aquí pasará eso? Entonces, ¿qué irá a pasar? Esa es la duda que yo quiero poner ese ingrediente, ¿no? ¿Cómo crees que podrían limitar eso? Mira, Perdona que me adelante, pero... Sí, ya se ha visto intentos, ¿no? Por ejemplo, eso de eliminar los distritos, por ejemplo, ¿sí? Okay. Es un signo, ¿sí? Eso de tomarse el Consejo Nacional Electoral por parte de Creo, ¿no? Cosas así, o sea, se ven intentos, ¿no? Formas. Okay. Mira, ahora las cosas son tan sofisticadas, como siempre digo yo, las estrategias se han vuelto tan sofisticadas, ¿no? Que cualquier cosa lo están inventando para llevar a cabo esto, ¿no? Y mucho más en el contexto geoestratégico donde a Estados Unidos no le está yendo muy bien en el mundo. Entonces le queda a América Latina. Y como dije hace unos días, ¿no? Un pilar de la política exterior de Estados Unidos, desde que la fundó hace 2 siglos, es la doctrina Monroe. Y nunca ha dejado de ser un pilar. Pero ahora se ha vuelto aún más agresiva todavía. La han recuperado con una agresividad tremenda. Y hay un nuevo plan Cóndor, ¿no es cierto? Entonces, ese es un elemento a considerar. Y por eso es que los actores políticos del campo nacional popular deben pensarlo muy bien, dejarse de irracionalidades, dejarse de estupideces, disculpen la expresión, pensar en ese factor. Toca unirse, porque una unión arrolladora puede neutralizar ese tipo de intenciones. Solo una unión arrolladora, ¿sí? Y debe jugar pensando en el interés nacional, no esos intereses particulares que siempre hay, como dijo Jacobo, ¿no? Lastimosamente en el campo popular, como somos tan diversos en el campo popular, hay muchos intereses. Es fácil unir a 10 banqueros, ¿no? Y que formen un partido político, pero en el campo popular hay muchos intereses, como siempre digo yo, y es mucho más difícil la unidad. Pero ahora se trata de una cuestión de vida o muerte, ¿ya? Para ponerlo en esos términos. ¿Sí? Este país puede hundirse más de lo que ya está hundido. Entonces es importante que se una en el campo popular. Es importante que busquen fórmulas de unión, ¿no? Dejando al lado intereses particulares. ¿Y eso será posible, Jacobo? Tú que le has visto desde fuera, cómo somos los ecuatorianos. ¿Habrá cómo hacer eso? Porque como Humboldt. Es un nuevo Humboldt. Ay, Dios mío, no sé. Yo es que creo que a ver, veo mucha debilidad en lo que es la formación política, ¿no? Dentro de este campo popular. O sea, además de esa diversidad, ¿no? Y esa variedad de intereses, de procedencia y demás, que al final sí pasan todos los sitios, y en un país como este, tan chiquito pero tan mega diverso, pues creo que como que es más notorio a veces. Creo que la historia política de este país pues refleja organizaciones políticas muy débiles, muy poco ideologizadas,
una ciudadanía que entiende la política desde otras aristas, ¿no? En las que uno a veces se mueve aquí en el análisis y demás. Mucha inmadurez, también lo tengo que decir así, de buena parte de actores políticos que están en primeras planas, o sea, inmadurez, cacicazgos, esta forma recurrente, o sea, lo que decía Mario, ¿no? Hay esta forma recurrente a ver la política, el mundo, la vida de Ecuador, pero desde el reducto, desde el feudo, desde la hacienda, desde la pequeña localidad, que está bien, pero si estamos hablando de articular un país, tienes que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, veamos si entre los actores importantes de ese campo popular, que tienen cierta legitimidad con sus bases y simpatizantes, veamos si son capaces de ponerse ahí de acuerdo. Yo entiendo que hay contactos y va a seguir habiendo contactos, pero mira, fíjate, empezando por el propio Correa, o sea, creo que Correa está ahora mismo en una situación de un despecho, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, comprensible, pero que ese despecho también le está llevando a cada vez encerrarse más en su grupo, en su gente de confianza, es normal, pero esto trasladado a lo electoral parece, ¿no? Los signos que uno ve es que no tienen muchas ganas ni mucha apertura para volver a juntarse ahí o buscar actores con los cuales ir juntos hacia el escenario electoral. Recordemos, esto no es nuevo, ¿no? O sea, esta tira y afloja entre el correísmo y el propio movimiento indígena, más allá de la diversidad y todo. Esto, hay unas heridas, ¿no? Uno ve unas heridas ahí entre ciertos grupos y actores que son difíciles de sanar. Obviamente, dentro de ese tira y afloja, como dice Mario, hay manos por detrás que les interesa, ¿no? Que eso sea así. No hay que romantizar el movimiento indígena, yo eso es algo que aprendí hace mucho aquí, o sea, ¿no? Estos mitos que hay a veces, ¿no? Tan hermosos del buen salvaje y demás, no es así, o sea, los indígenas, como cualquier grupo humano, tienen sus intereses, sus valores, sus culturas, su gente buena y su gente mala, y esto trasladado a la política es exactamente igual. Entonces, veamos qué pasa. Yo ahí tampoco es que conozco al dedillo, pero una forma que puede poner presión al campo popular es justamente estas fotos que vemos aquí, esa ciudadanía. Creo que hay un nuevo actor, no sé si ustedes coinciden, creo que hay un nuevo actor político desde octubre que no tiene forma, es un poco esta masa amorfa ciudadana, pero que estuvo en las calles, que no necesariamente son políticos ni militantes. Hablo de los chicos activistas médicos que ayudaron a todos los heridos, hablo de estos reporteros individuales, ya ni siquiera con membrete medio, individuales que fueron a las calles a transmitir lo que estaba pasando. Hablo de la cantidad de vecinos del sur de Quito que cuando llegaron los indígenas a Quito salieron a darles de comer, a darles agua, a darles cena. Entonces yo siento que hay una masa ahí que todavía no le ponemos membrete, forma o lo que sea, pero si esa masa logra un canal, ¿no? Logra un empoderamiento a través del cual hace de bisagra entre los actores políticos del campo popular, pues a lo mejor por ahí se les obliga un poco a esos actores a empezar a plantear una agenda y un programa común, ¿no? Se me ocurre a mí, o a lo mejor soy muy ilusorio y utópico, no sé. ¿Qué dirán ustedes? Yo pienso que es posible siempre y cuando las cosas sean claras y se dejen, creo yo, los egos de por medio, ¿no? Porque ya por ahí alguien se lanza y dice, yo ya soy presidenciable, o sea, o medio le dieron un espacio un poquito largo en alguna televisión, ya dice, yo me siento candidato. Ahora, tú hablabas del tema geopolítico y me quedó ahí algo que tú dices, ha ido perdiendo Estados Unidos. Sí, y me parece que el tema justo por el que estábamos conversando antes, ¿qué pasó pues ya con esto del, bueno, ya a nivel internacional Estados Unidos está siendo señalado porque, aparte de que es un engaño el tema del terrorismo y todo, que ya a todos ellos llaman terroristas a los que son enemigos, pero en este caso la reacción de Irán tuvo una consecuencia, el tema del avión. Pero ahí han quedado las cosas, ¿no? Yo a lo menos lo vemos así, o es que los medios nos están trayendo cosas que no están pasando. ¿Tú cómo le ves
que ya en Estados Unidos, inclusive sus antiguos aliados le están diciendo que ya deje la zona. A ver, si las cosas se resolvieran asesinando a dirigentes, a líderes, a personajes, sería fácil la política, ¿no? Y es por eso que la irracionalidad a veces lleva a cometer los errores, ¿no? que cometió Estados Unidos asesinando al general Soleimani. Las consecuencias de ese asesinato han sido peores para Estados Unidos, ¿sí? Ha logrado unificar aún más al mundo musulmán, aún más a chiitas y sunitas, ¿no? Y estamos viendo que esta semana se han producido enormes manifestaciones en Irak para que los Estados Unidos dejen Irak, dejen de ocupar Irak. O sea, ya no hay condiciones políticas para la presencia gringa en Irak, después de casi 16 años. O sea, ¿quién ganó? De que no hay ni una sola arma de destrucción masiva. A fin de cuentas, ¿quién perdió si vemos esa situación con el asesinato de Soleimani? Van a tener que salir de Irak y no me cabe duda de que ya lo están pensando, pero tienen que hacerlo de manera, medio, por decirlo de alguna manera, cubierta para que no parezca que les están pateando, ¿no es cierto? Uh-huh. Y saliendo así como cualquier cosa. Entonces tienen que salir de manera un poco decente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Están negociando ese asunto ya, ¿sí? Y cuando salgan de Irak, van a tener que salir de Siria, porque la presencia de las tropas gringas en Siria solo es posible por la retaguardia que tenían en Irak. Y vimos las bases que tenían en Irak con este bombardeo misilístico que hizo Irán sobre esa base, que a propósito, ¿no? Uh-huh. Fue una verdadera bofetada, como dijo el líder de iraní, ¿no? Porque eso no les había pasado a los gringos en décadas. Nadie se había atrevido a atacar una base gringa en décadas, ¿sí? Y ahora, a veces el común dice, bueno, hay que medir la venganza en litros de sangre. Y no es así, o sea, la estrategia no funciona así, la estrategia militar no funciona así. No es, si vos me mataste 10, yo te mato 20. No es así la cuestión. Así es. Ahorita hay todo un juego, ¿no? Militar y geoestratégico ahí, que va a terminar a la larga, en el corto plazo. Cuando digo corto plazo, estoy diciendo una semana, un año, hablo en tiempos geopolíticos, pero en el corto plazo, ¿sí? Donde prácticamente ya lo último que le queda a Estados Unidos de Asia Occidental va a tener que salir de ahí, ¿sí? Y el rato que sale de ahí, poco a poco se va, en términos de geoestratégicos, convirtiendo en una isla Estados Unidos, una isla en el planeta, desde el punto de vista geoestratégico. Entonces, vemos que yo evaluando, vemos que han perdido. O sea, el resultado, general Soleimani se llevó una gran victoria a su tumba. Eso consiguió Estados Unidos. Llevarse una gran victoria, ¿no? Soleimani se llevó una gran victoria a su tumba. Eso consiguió Estados Unidos. Y ahí, tomando tus palabras, entonces, sí, claro, tiene que hacer algo para recuperar aquel patio trasero, como ellos nos conocen, ¿no? Sí, por eso es que son tan agresivos con nosotros, ¿sí? Porque si no controlan lo que les queda del mundo, que básicamente va a ser América Latina, porque Europa también se va a ir poco a poco, ¿no? Teniendo posiciones cada vez más autónomas, porque son absolutamente dependientes, ¿no? Ahorita no tienen política exterior prácticamente, ¿no? Propia. Sí, por eso digo, ya vemos los aliados antiguos que ya están. Pero poco a poco van a ir, por necesidad y por sobrevivencia de la misma Unión Europea, van a tener que ir teniendo política exterior propia. Dependen también del gas, sí, dependen ya, exactamente, cosas, ¿no? Como un elemento clave que acaba de hacer notar Jacobo, ¿no? Ya Alemania ya es dependiente del gas del ruso. Exactamente. y el tema energético es un tema determinante. Sí, entonces, están dando cambios muy interesantes en el mundo, pero los que van a sufrir las consecuencias agresivas de un imperio herido y en decadencia somos los latinoamericanos. Ahora, con todo esto que está acá, como y te digo, regresando y aterrizando nuevamente a nuestro país, con todas estas cosas que se dan a nivel internacional y a nivel nacional, ¿tú crees que lleguemos al 2021 para elecciones o podrá haber un estallido social en este año que permita adelantar esas elecciones? Complicado, a ver. O sea, es cierto que por un lado
el conflicto de octubre se cerró medio en falso, ¿no? Porque, digo, o sea, al final el gobierno estuvo obligado a recular, fue avergonzado además en directo, que lo vio todo el país. Y eso fue muy importante porque eso fue como la victoria del imaginario ciudadano, por así decirlo, que se fue gestando contra el poder en esos días, ¿no? Pero, ok, sí, hubo un diálogo, supuestamente se llegó a un acuerdo y demás, pero días después de eso hemos visto que en realidad ninguno de los actores que estaban ahí ni confían en el otro, ni le dan credibilidad, ni le dan reconocimiento. O sea, al final fue como que un poco todos forzados por las circunstancias acabaron en esa mesa, pero después de eso hemos visto insultos, amenazas de lado y lado, a los líderes indígenas tratando de judicializarlos por un lado, el gobierno por otro lado, además de que hasta el día de hoy sigue sin reconocer la legitimidad de esa protesta, más allá de los excesos y todo que siempre va a haber. Unas veces espontáneamente, otras veces azuzados por ahí, ¿no? Pero más allá de eso, hubo un reclamo legítimo ciudadano que siguen sin reconocer a día de hoy, y lo que ha hecho me parece que está muy claro, invertir en armamento, prepararse mejor para lo que pueda venir, que es una forma de ir ya anticipándose a estar mejor preparados si vuelve a haber un estallido de esa manera. ¿Cómo está el campo popular o de la sociedad para volver a hacer eso? Hombre, tendrán que calcular muy bien también esto con miras al escenario electoral, ¿no? O sea, ahora cualquier acontecimiento de este tipo va a ser clave para ir definiendo fichas de un lado a otro. Tampoco veo yo, a ver, después de un gran maremoto como estos de octubre, creo que la propia sociedad, no sé si ustedes coinciden, pero tiene sus ciclos también, caramba, biológicos, de vida, de ritmo y todo esto, que hace difícil que vuelva a producirse algo así tan fuerte otra vez. Pero claro, es que tampoco están resueltos los problemas de fondo, ¿no? O sea, las variables de octubre, ajuste, pobreza, desencanto con el gobierno, etcétera, siguen ahí. Entonces uno diría, sí, por un lado el caldo de cultivo está, por otro lado, claro, hubo consecuencias después de eso, a nivel económico, obviamente. Estamos en un país que económicamente la cosa está muy mal y donde también, pues claro, la gente... Eso a veces te puede llevar al escenario tipo Joker, ¿no? Es decir, hay tanta descomposición que ya eso explota y ya salta todo por donde no se sepa, o más bien se reacomoda un poco el escenario después de esa erupción y entre la fuerza represiva y un poco el miedo que juega el poder de basta, no salgamos otra vez, necesitamos recomponer el país, esto solo va a producir más caos y desempleo, eso a veces también surte efecto, congela un poco la cosa. Cierro con esto, mira, yo que vengo de España y del 15M, yo soy un hijo del 15M también, creo que lo importante, más allá de volver a salir y que ocurra lo mismo que octubre y demás, lo importante es cómo transformar esto en acumulación política. Para mí la clave está ahí, o sea, ajuste va a haber, la economía va a seguir comandada desde afuera, pero al final, digo, Mario tiene razón, van a poner los impedimentos que sea para una competición equilibrada en el 2021, pero yo tengo la sensación que si eso llega a ser tan fuerte y tan bien compuesto, no van a tener forma de taparlo, sea por un lado o por otro. O sea, y si no, ahí sí que la gente va a salir otra vez. O sea, insisto, parte del nuevo escenario es que la gente está más, paradójicamente, ¿no? Aunque parezca que no es tan ideológica, no le gustan los partidos, pero es un ciudadano, por otro lado, más empoderado, en el sentido de más conectado a una esfera política en la que no cree, no le gusta, no le interesa, pero sí está conectado. O sea, sabe cuándo reclama, sabe por qué reclama y sabe cuándo los gobernantes hacen más o menos bien o mal las cosas. Entonces, el reto para mí, insisto, más allá de salir o no otra vez a las calles, es cómo ir construyendo esos términos del debate, hablando en estrategia, o ir construyendo ese camino para que en 2021 el campo de las fuerzas populares, progresistas, nacional populares, vayan en la mejor manera para derrotar a los causantes de 4 años de un desastre, ya un desastre que se está convirtiendo ya en un meme, ya a día de hoy, ¿no?
Sí, Eso creo yo. Y eso justo iba a preguntar que... Sí, lo de con ayer, tanto- el con tanto comunicado. tiro, o eso, sea, con tanto tiro al pie de la Secretaría de Comunicación, o sea, ya es terrible, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre este tema? Mira, por qué se sostiene un gobierno pegado con babas? ¿Por qué? ¿Sí? Porque están los Porque hay grandes empresarios. factores de poder que lo sostienen. Porque en otras circunstancias este gobierno se hubiese caído hace rato. Por eso que en octubre lo importante no era bajarse el gobierno, era bajarse el decreto. ¿Sí? Insisto en ese tema. Era importante porque eso era un golpe directo al neoliberalismo. derrota. Nos hubiesen puesto un recauchado. ¿Qué es lo que ¿no? Correa no entiende, ¿no? A día de hoy? Sí. No sé si usted comparte Sí. esto. O sea, Sí. Correa está obsesionado en Y que caiga había que el votarle, gobierno. claro. Y no ve este logro social, ideológico, popular contra el neoliberalismo. Exactamente. Perdón la... Así es, ¿no? Y bien que le Sí, pones sí, ese sí. elemento, justamente. Y concuerdo contigo, Jacobo. Ujú. Entonces, mira, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, no se dan cuenta que, o sea, como son ignorantes en historia, ¿no? Los élites ecuatorianos, no conocen nuestra historia, ¿no? ¿Y cuántas crisis políticas hemos tenido que llevaron a revoluciones? ¿Sí? Y esta vez, ¿no? Una crisis política puede llevar, ahora sí, a una verdadera revolución, ahora sí, porque siempre quedaba duda de si la revolución ciudadana fue o no fue, ¿no? Pero ahora sí puede llegar una verdadera revolución, mucho más radical, ¿sí? Entonces, ¿van a generar una crisis política? ¿No? O sea, estamos prácticamente en un año electoral, ¿sí? Van a arriesgarse en un año electoral, ¿no? Ujú. A generar medidas tipo las de octubre, van a arriesgarse. ¿Qué actor electoral va a defender esas medidas? Nadie. Se Nadie. van a desmarcar todos. Claro, toditos se van a ir. Entonces, este año va a ser un año como un año de stand-by, ¿no es cierto? ¿No? Difícil, ¿no? Entonces yo creo que deben recordar cómo llegó el correísmo, ¿no es cierto?, a ser gobierno. Pasamos de gobiernos que duraban, ¿no?, 2 años. 2 años, un año, una crisis política tremenda. Y ahora las crisis políticas pueden ser mucho más agudas, inclusive, porque ya hay una conciencia social. Ahora tenemos las redes sociales, además, tenemos este aparatito, ¿no?, excelente para comunicarnos entre nosotros. Sí, señor. Ya hay coordinar cosas. ¿Ya? Entonces, yo creo que están en una disyuntiva la derecha, la oligarquía. Está en una disyuntiva, ¿sí? Y este pueblo ecuatoriano es un pueblo insurreccional. Vean la historia, ¿sí? No es gratuito lo que pasó en octubre. Es un pueblo insurreccional, ¿no? E inclusive la insurrección va a salir de las propias Fuerzas Armadas. Inclusive, eso es clave, ¿no? Ese es una Eso es de las clave. Revisen la historia. Claro, claro que sí. Ya. Sería interesante. Ojo. Y acabamos de pasar el 20 años de recordar Claro, lo que cayó Maguad en enero. en enero, 21 de enero. Justamente acabamos de pasar eso. Y ahí nadie creía que las Fuerzas Armadas iban a tomar una posición. Bueno, y en octubre Mira, ya ejercieron cierta presión. La presión ¿no? que tuvieron para reprimir en octubre, ¿quién la resistió? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Así es. ¿No? Es que aquí tenemos unas Fuerzas Armadas muy particulares, Así es. ¿no? Muy particulares. Populares. Han tratado de destruir su nacionalismo, han tratado de destruir su historia, pero no han podido, ¿sí? Lo van a seguir intentando, ¿no? Pero yo creo que va a salir lo mejor, ¿no? En una crisis política va a salir lo mejor de la historia de las Fuerzas Armadas para recuperar este país. Interesante. Interesante análisis y quiero agradecerles a ustedes dos por haber estado acá. Mario, muchísimas gracias. Jacobo, Un gusto. bienvenido. Las puertas abiertas siempre acá. Encantado. Y queremos agradecerles también a ustedes por haber estado conectados. Recuerden siempre que estas entrevistas se retransmiten por www.hojaderuta.org en la noche y en la mañana, a partir de las 6 de la mañana, damos recorrido todas las entrevistas para que ustedes estén informados y puedan tener los insumos, como siempre les digo, para los debates, ya sea en la universidad, en el trabajo, con sus amigos, con la familia que hay que recuperar, ya que nos hemos distanciado tanto por estos debates políticos. Bueno, ahora, gracias a Creo, vamos a tener 2 horas más. Sí, cierto, para me la olvidaba. esposa, los hijos y la moza. Entonces, Gracias, Está bien. asambleísta Héctor Yepes. Sí, sí. Y ojalá sea también para
cuando juegue. O si no, aprovechamos las 2 horas para venir a Hoja de Ruta y hacemos también, más debates. más debates y más Y análisis. ya está. Y cuando juegue la Liga, el Nacional, el Barcelona, ahí nos den unas 2 horitas más. Muchísimas gracias a todos, nos estamos conectando más tardecito, hasta pronto.